Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Continuamos con el tema de la reproducción celular. Hemos visto ya un primer vídeo en el cual repasábamos, mirábamos, estudiábamos el ciclo celular con todas las fases que presentaba, y continuando vamos ahora a tratar el tema de la mitosis, ¿de acuerdo? Es un tema, una parte que está relacionada con el ciclo celular. Por lo tanto, antes de comenzar a trabajar o a estudiar la mitosis, sería importante que dominaseis, que entendieseis bien cómo es que es el ciclo celular y las fases del ciclo celular, ¿vale? Muy bien. Bueno, la mitosis la podemos empezar definiendo como el proceso mediante el cual, a partir del núcleo de una célula, se van a originar dos núcleos más, otros dos núcleos, ¿de acuerdo? Cada uno de los cuales va a recibir una copia de ADN, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que tienen la misma, o van a tener la misma información genética. Es decir, partimos de una célula 2N, ¿vale?, para dar dos células hijas con 2N cromosomas, o bien, en este caso sería si tuviésemos una célula diploide, o bien podemos partir de una célula haploide, es decir, con N cromosomas, que por un proceso de mitosis dará lugar a dos células hijas con N cromosomas, ¿vale? Es decir, la mitosis la van a sufrir tanto las células diploides como las células haploides. Esto, si os dais cuenta, lo que está es asegurando que la información genética se transmita sin variación alguna de unas células a otras, ¿vale? Bien, pensar que durante la mitosis, o mientras ocurre el proceso de la mitosis, los genes no se expresan, es decir, no va a haber, se detiene la síntesis del ARN, y se detiene también la síntesis de las proteínas, ¿vale? El proceso de la mitosis es un proceso continuo en el tiempo. Ahora, para estudiarlo, la mitosis se ha dividido en 4 partes, ¿vale? Cada una de ellas en cada una de ellas, ocurren unos procesos característicos y bien definidos, ¿vale?, que son 4. Las fases de la mitosis son la profase, es la metafase, es la anafase y es la telofase, ¿de acuerdo? Vamos a ir estudiando cada una de ellas y vamos a comenzar con la profase. Bien, la profase comenzará, y al mismo tiempo voy a ir colocando dibujos para que entendáis bien qué ocurre en cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Bien, como digo, en la profase comienza con la condensación de la cromatina en cromosomas. Este es el inicio, ¿de acuerdo?, de la profase. Las fibras de cromatina, que si os acordáis, hay que ir de nuevo al tema del ciclo celular, ya fueron replicadas en el periodo S, es decir, esas las fibras de cromatina, progresivamente se van a replegar y se van a condensar formando los cromosomas, ¿de acuerdo? Cada cromosoma entonces está formado por dos fibras idénticas, es decir, que son las cromátidas hermanas. ¿Y por qué se encuentran unidas? Se encuentran unidas por el centrómero, ¿de acuerdo? Simultáneamente a todo esto, el nucleolo se va a desorganizar y va a desaparecer, ¿vale? Bien, continuamos. Al mismo tiempo, en el citoplasma, a partir del material pericentriolar, comienzan a organizarse haces de microtúbulos que se van a disponer de forma radial, ¿de acuerdo? Estos haces de microtúbulos reciben el nombre de las fibras o microtúbulos del áster, ¿vale? Los centriolos, que se encuentran o que ya fueron duplicados durante los periodos S y G2 del ciclo celular, volver al ciclo celular si tenéis alguna duda, o si no os acordáis, se van separando debido a que entre ellos nacen o se forman otros haces de microtúbulos, ¿de acuerdo?, que son los microtúbulos polares, ¿de acuerdo? Al alargarse los empujan en direcciones opuestas hacia uno y otro lado del núcleo. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar que exista la diferenciación de la célula en dos polos, ¿de acuerdo?, cada uno de los cuales se encuentra indicado por
un par de centriolos o también llamado diplosoma. En el dibujo yo creo que se ve perfectamente. Cuando está finalizando el proceso de la profase, es decir, esta primera fase de la mitosis, 3 puntos a tener en cuenta. Primero, que la envoltura del núcleo comienza a romperse, ¿vale? ¿Esto qué supone? Esto supone que tanto el núcleo plasma como el citoplasma se fusionen, se mezclan. Punto número 1. Punto número 2. A nivel del centrómero de cada cromosoma se van a diferenciar unas estructuras de naturaleza proteica llamadas cinetocoros. Cinetocoros. De estas estructuras surgen unos haces de microtúbulos que se conocen como microtúbulos cinetocóricos o cromosómicos. ¿De acuerdo? Punto 2. Y el punto 3 es que los cromosomas se orientan en relación hacia los polos de la célula. Hacia los polos de la célula. De tal manera que uno de esos cinetocoros mira hacia un polo y el otro mira hacia el polo completamente opuesto. ¿Esto qué va a ocasionar? Esto determina que exista una unión, que exista una interpenetración de los microtúbulos polares y cinetocóricos, ¿vale? Formando, en definitiva, lo que sería el uso acromático. En la figura creo que se ve bien esto que estoy diciendo. A medida que los microtúbulos cinetocóricos comienzan a alargarse, los cromosomas se van colocando en el plano ecuatorial del uso acromático, con lo cual esta primera fase terminaría y daría lugar al inicio de la siguiente, que es la metafase, es decir, cuando comienzan a colocarse los cromosomas a nivel del plano ecuatorial. El alargamiento que sufren los microtúbulos es debido a un proceso de polimerización, es decir, adición de moléculas de una proteína denominada tubulina, ¿vale? Decir que esto se refiere a la célula animal, ¿vale? En la célula vegetal no existen centriolos, entonces tiene que existir alguna alternativa a esto, ¿no? El uso acromático también se va a formar. Lo que ocurre es que en este caso los microtúbulos se originan a partir de unas zonas densas del citoplasma que son similares al material pericentriolar que se hallan a uno y otro lado del núcleo, ¿de acuerdo? Al no existir áster, al no existir las fibras del áster, se dice que esta mitosis es anastral, o sea, son mitosis anastrales. Bien, terminamos entonces con la profase y vamos con la siguiente fase, que sería la metafase. Bueno, características de la metafase. El uso cromático se encuentra ya completamente desarrollado, ¿vale? Y comienza a extenderse de un polo a otro de la célula. Punto primero. Punto segundo. Los cromosomas presentan un enorme grado de empaquetamiento, ¿de acuerdo? Se encuentran muy condensados, ¿de acuerdo? Se encuentran muy empaquetados. Y se disponen en el ecuador, en el plano ecuatorial del uso, constituyendo lo que sería la placa ecuatorial o placa metafásica. Su situación o se disponen de tal manera que cada una de las cromátidas que se encontraba o se oriente a cada uno de los polos. Es decir, hay dos polos, cada una de las cromátidas se orienta a un lado. Repasemos entonces. Metafase. Características de la metafase. Uso acromático completamente desarrollado y se extiende a lo largo de la célula, ¿vale? Los cromosomas y los cromosomas muy empaquetados se disponen en el plano ecuatorial dirigiendo cada una de las cromátidas hacia cada uno de los polos. Bien, la siguiente fase es la anafase, ¿vale? Características de la anafase. Bueno, la anafase comienza cuando comienzan a separarse las dos cromátidas que forman cada cromosoma. Ese es el inicio de la anafase. Los microtúbulos cinetocóricos comienzan a cortarse. Y recordemos que todos los microtúbulos cinetocóricos se extendían a lo largo de la célula. Pues ahora, antes se formaban por un proceso de polimerización, ahora comienzan a acortarse. Pero claro, a medida que se van acortando, van arrastrando cada una de las cromátidas a las que se encontraba unido y que estaban dirigidos hacia cada uno de los polos de la célula. Es decir, una cromática irá hacia un lado y la otra cromática irá hacia el otro lado. Los cinetocoros, acaban por desaparecer. Al mismo tiempo, los microtúbulos polares
comienzan o se alargan y el uso cada vez se hace más estrecho. ¿Cuándo termina la anafase? Bien, la anafase termina cuando en cada polo de la célula se encuentra una cromátida de cada cromosoma. Es decir, hay el mismo número de cromátidas en un lado que en otro. Espero que se esté entendiendo bien. Si no, pues le dais un poquito más marcha atrás hacia el vídeo en el caso de que alguna parte del proceso de la mitosis no entendáis bien, ¿no? Y si no, en caso contrario, ponéis ahí, escribís en el vídeo cualquier pregunta o cualquier duda y yo intentaremos resolverla, ¿vale? Entonces, resumiendo, la anafase, ¿cuándo comienza? Comienza con la separación de las dos cromátidas, y termina cuando hay igual número de cromátidas de un lado y de otro en cada uno de los polos, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene que la separación se produce de tal manera que nunca puede coincidir en el mismo polo de la célula dos cromátidas iguales, ¿de acuerdo? Porque cada una va hacia un polo diferente. Cuando termina esta etapa, es decir, cuando termina la anafase, que es el paso siguiente sería la telofase, se comienza a dividir el citoplasma, el proceso que se conoce como citocinesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos con la última. La última fase sería la telofase. ¿De acuerdo? ¿Cuándo comienza? Comienza con la organización. Es decir, la telofase es organización, ¿vale? En cada uno de los polos de la célula aparece una envoltura nuclear y que va de alguna manera a englobar a cada uno del grupo de cromosomas que se encuentran en ese polo, ¿vale? Se forma así de nuevo, se forma un nuevo núcleo, es decir, un núcleo en un polo, otro núcleo en otro polo. En cada uno de los núcleos las fibras de cromatina se despliegan, pasan al estado de cromatina y se organiza el núcleo, ¿de acuerdo? Esto en el núcleo. Al mismo tiempo, en el citoplasma, los microtúbulos polares comienzan o se desprenden, mejor dicho, del material pericentriolar y acaban por asociarse formando un haz que va a permanecer así hasta que finalice la división del citoplasma. Bien, cuando finaliza la división del citoplasma, entonces se han formado dos células hijas, cada una de ellas contiene uno de los núcleos originados por la mitosis. No sé si habéis entendido bien esto, ¿vale? Dar marcha atrás, por favor, en caso de que no lo entendáis. Como hemos visto, como ya hemos visto a lo largo de este vídeo, estos van a tener una copia del ADN del núcleo inicial, es decir, por lo tanto tienen la misma información genética. Es decir, esto sería entonces la fase final de la telofase, que comienza, haciendo un resumen, comienza formándose la envoltura nuclear que va a englobar a todo el material, a todos los cromosomas que se fueron a cada uno de los polos de la célula, y finaliza cuando se produce la división de la célula en dos células hijas, cada una de ellas con una carga idéntica a la carga que tenía la célula original, ¿vale? Bien, y quiero terminar, aunque ya la mitosis ya la hemos terminado, ya se encuentra completamente, ya la hemos descrito, las cuatro fases. Vamos a hablar un poquito de lo que es la citocinesis, ¿de acuerdo? Es decir, que ha sido la división del citoplasma que acabamos de ver. Bien, tenemos que diferenciar en función de que estemos hablando de una célula vegetal o estemos hablando de células animales. En las células animales, cuando estamos al final de la anafase, se va a producir, como veis ahí en la figura, una invaginación de la membrana plasmática, formando un surco que rodea a la célula a nivel del plano ecuatorial. No sé si lo veis bien ahí en el dibujo, es decir, se forma un surco a nivel del plano ecuatorial, que es lo que se conoce como el surco de segmentación y que va a ir desarrollándose, va a ir estrangulando a esa célula hasta formar dos células hijas a medida que se va desarrollando la telofase, ¿de acuerdo? El surco aparece como consecuencia de la contracción de un anillo de microfilamentos de actina y de miosina que se organizan a nivel en esta zona, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a lo que sería la célula animal. Ahí veis el detalle perfectamente de cómo se produce esa división del núcleo. Y nos queda por ver qué ocurriría en la célula vegetal, ¿vale? En las células vegetales la pared celular
Claro, al tener pared, pues pensar que la célula animal no tiene pared, la célula vegetal sí, por lo tanto la pared celular impide que se pueda formar este surco de segmentación, ¿no? Por ello, desde ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que al final de la anafase y durante todo el proceso de la telofase, pues vesículas que proceden del complejo de Golgi van a disponerse en el plano ecuatorial del uso acromático, de tal manera que estas vesículas, que vienen cargadas con pectinas y con otros polisacáridos, se van a ir fusionando progresivamente desde la parte central de la célula hacia los lados, ¿de acuerdo? Dando lugar a una estructura rodeada de membrana que crece de manera transversal. O sea, vais a ir viendo esto en el dibujo, porque yo creo que se entenderá mejor. Cuando los extremos de la placa se fusionan con la membrana plasmática, se va a originar una nueva pared que separa los núcleos formando la mitosis, ¿de acuerdo? Quiero decir, formados en la mitosis, ¿vale? Posteriormente, esta pared va a aumentar de grosor con todo el depósito de celulosa. Bien, finaliza la división, o al finalizar la división, dado que la placa, presentaba poros, permanecen puentes citoplasmáticos que van a conectar directamente las dos células hijas, y estas conexiones se conoce con el nombre de plasmodesmos, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora sí está terminado el tema de la mitosis, con esta parte final de la citocinesis, explicada tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Ver el vídeo varias veces, porque bueno, al principio a lo mejor puede tener su complicación, ¿vale? Pero bueno, y es muy importante que asociéis bien el tema del ciclo celular con el tema de la mitosis, ¿vale? Entended bien primero el ciclo celular, las fases, el nombre, lo que ocurre en cada uno de ellos, y después es cuando ya esta fase entenderéis mucho mejor el proceso de la mitosis, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido o que os sea muy útil este vídeo, y como dice nuestro logo, pues sapere aude.